Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando mucho revuelo en el mundo del espectáculo, específicamente en lo que respecta a dos de las estrellas más queridas de Turquía. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y de las recientes declaraciones que ha hecho sobre Hande Erçel, unas declaraciones que, como era de esperar, han desatado críticas bastante fuertes. Así que prepárense porque vamos a desgranar toda esta polémica, entender qué fue lo que dijo Kerem, por qué está generando estas reacciones y qué implica todo esto para ambos actores y sus seguidores. Y antes de empezar, como siempre, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscripción y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Pues bien, como muchos de ustedes sabrán, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más adoradas y seguidas no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su química en la serie Senkalkam trascendió la pantalla y capturó los corazones de millones. Fueron la pareja de moda, la que todos querían ver junta, y las redes sociales se inundaban de comentarios y admiración hacia ellos. Su relación fue durante un tiempo uno de los temas más comentados, y cada aparición pública, cada like en redes sociales, era analizado al milímetro por la prensa y los fans. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las cosas cambian. Hace ya un tiempo se confirmó la ruptura de Kerem y Hande. Y desde entonces ambos han sido muy reservados sobre su vida privada, lo cual es completamente comprensible. Pero como era de esperar, la curiosidad de la prensa y los fans nunca cesa. Siempre hay preguntas, siempre hay rumores, y cualquier atisbo de interacción entre ellos, por mínimo que sea, se convierte en noticia. El detonante de nuestra conversación de hoy son las recientes declaraciones de Kerem Bürsin en una entrevista. Sin entrar en detalles específicos de la entrevista en sí, lo que Kerem comentó sobre Hande, aunque aparentemente inocente o bien intencionado para él, ha sido interpretado de diversas maneras, y es ahí donde surge la polémica. Parece ser que Kerem habló sobre su relación pasada con Hande, quizás sobre el tiempo que pasaron juntos, sobre el éxito que alcanzaron como pareja en el ámbito profesional, o incluso sobre sus sentimientos actuales. El problema no está tanto en si habló o no, sino en el cómo y el qué de sus palabras, y cómo éstas han sido recibidas por diferentes sectores del público. Las críticas no se han hecho esperar. Por un lado, hay quienes consideran que Kerem ha sido poco profesional o irrespetuoso al hablar de Hande, especialmente si el tono o el contenido de sus declaraciones no fueron los adecuados. Algunos argumentan que una vez que una relación termina, lo más prudente es mantener un silencio respetuoso sobre la otra persona, y que al hablar de ella, Kerem podría estar reabriendo heridas o, peor aún, utilizando su nombre para generar atención mediática. Se ha llegado a decir que sus comentarios podrían haber sido para subirse al carro del éxito que sigue cosechando Hande o para avivar las llamas de una posible reconciliación que muchos fans aún anhelan. Por otro lado, también hay una parte del público que defiende a Kerem, argumentando que sus palabras fueron sacadas de contexto o que al ser él una figura pública, tiene derecho a responder preguntas sobre su vida y sus experiencias. Estos defensores sostienen que Kerem simplemente estaba siendo honesto y que sus comentarios sobre Hande eran positivos o reflexivos, y que son los medios y ciertos fanáticos quienes están magnificando la situación para crear controversia. Alegan que es natural que tras una relación significativa, haya reflexiones o comentarios sobre esa persona, y que culpar a Kerem por ello es injusto. Para entender mejor la profundidad de la controversia, debemos considerar el contexto de su relación. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de Senkalkam, y su química fue instantánea y palpable. La serie se convirtió en un fenómeno, catapultándolos a ambos a la fama internacional. Su relación fuera de la pantalla se volvió tan popular como la trama de la serie, y sus seguidores se convirtieron en una especie de familia, que seguía cada paso de su vida, tanto profesional como personal. Las redes sociales eran su escenario principal, y cada interacción era un tema de conversación. La expectativa de verlos juntos, de que su amor en la ficción se tradujera en una relación duradera en la vida real, era inmensa. Cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos de sus seguidores. La ilusión se rompió y, desde entonces, ha habido una especie de duelo colectivo entre aquellos que soñaban con una historia de amor de cuento de hadas. Es por eso que cualquier mención de uno sobre el otro, especialmente por parte de Kerem, puede ser interpretada de mil maneras. Si Kerem habla de Hande de manera positiva,
algunos podrían pensar que todavía tiene sentimientos por ella y que está intentando enviarle un mensaje, avivando la esperanza de una reconciliación. Si habla de manera neutral o incluso crítica, los fans de Ande podrían sentirse ofendidos y defenderla. El problema central aquí radica en la percepción y la interpretación. El mundo del espectáculo vive de la especulación, y las declaraciones de celebridades son un terreno fértil para ello. Lo que para uno es una simple opinión o recuerdo, para otro puede ser un ataque, un intento de manipulación o una señal de esperanza. La presión mediática y la exigencia de los fans pueden llevar a que los actores se sientan acorralados y respondan de maneras que luego son malinterpretadas o magnificadas. Analicemos un poco más a fondo las posibles razones detrás de las críticas. Una de las críticas más recurrentes es que hablar de una expareja, especialmente en términos que puedan ser vistos como condescendientes o demasiado íntimos, puede ser percibido como una falta de respeto hacia la otra persona y hacia la propia relación que tuvieron. Se espera que después de una ruptura, ambas partes sigan adelante de manera individual y privada. Si Kerem, al hablar de Ande, ha tocado aspectos que solo ellos dos conocían, o ha dado detalles que podrían ser embarazosos para ella, entonces las críticas se entienden. Otra línea de crítica podría venir de aquellos que consideran que Kerem está utilizando a Ande para mantener su relevancia mediática. En un mundo donde la atención es un bien preciado, mencionar a una figura tan popular como Ande Erçel podría ser visto como una estrategia para mantenerse en los titulares, especialmente si Kerem no ha tenido proyectos tan sonados recientemente o si su vida personal está menos en el ojo público que la de Ande. Ande, por su parte, ha continuado con una carrera exitosa, participando en proyectos importantes y manteniendo una imagen pública muy cuidada, lo que podría hacer que cualquier mención de ella por parte de su expareja sea vista con lupa. Sin embargo, también es importante considerar la perspectiva de Kerem. Es posible que él simplemente estuviera respondiendo a una pregunta directa en una entrevista y que sus intenciones fueran puramente honestas. Tal vez estaba compartiendo un recuerdo o una reflexión sobre una etapa importante de su vida, una etapa en la que Ande fue una parte fundamental. Los actores son personas y como tales, tienen experiencias y sentimientos. Exigirles un silencio absoluto sobre sus relaciones pasadas puede ser poco realista y hasta inhumano. La línea entre compartir una experiencia y ser indiscreto es delgada, y es probable que la interpretación de Kerem de esa línea sea diferente a la de sus críticos. Además, no olvidemos el factor fanatismo. Los fans de Ande y Kerem, y en especial aquellos que apoyaban su relación, a menudo tienen fuertes emociones involucradas. Cualquier declaración que pueda ser percibida como una falta de respeto hacia Ande, o como un intento de Kerem de volver con ella sin que ella muestre interés, puede desatar reacciones vehementes. Las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para este tipo de guerras entre fandoms. Para tener una visión más completa, sería útil saber exactamente qué dijo Kerem. ¿Fue un comentario sobre el éxito que tuvieron juntos? ¿Sobre su química en pantalla? ¿O algo más personal y específico? Sin la información concreta, nos basamos en la interpretación general de la polémica. Si por ejemplo Kerem alabó el talento de Ande y el impacto que tuvieron juntos en la serie, podría ser visto como un reconocimiento profesional. Pero si se adentró en aspectos de su vida privada o en los motivos de su ruptura de una manera que pudiera ser hiriente, entonces las críticas tendrían mucho más fundamento. La dinámica entre Kerem Bürsin y Ande Erçel es un microcosmos de cómo la fama y las relaciones personales se entrelazan en la era digital. Sus vidas públicas están intrínsecamente ligadas a sus seguidores, y cualquier movimiento en falso puede tener consecuencias. Es un equilibrio delicado entre ser auténtico y ser consciente del impacto de tus palabras. Lo que queda claro es que independientemente de las intenciones de Kerem, sus palabras han abierto una caja de Pandora de opiniones y especulaciones. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la relación entre las celebridades y su público. ¿Hasta qué punto los fans tienen derecho a opinar sobre las vidas privadas de los famosos? ¿Dónde termina la libertad de expresión de un artista y dónde empieza la invasión a la privacidad de una expareja? Por un lado, es cierto que Ande Erçel es una figura pública y su vida está expuesta a la opinión pública en cierta medida. Sin embargo, esto no le da a nadie el derecho de juzgar o atacar a su expareja basándose en rumores o interpretaciones de declaraciones. La clave está en el respeto mutuo y en la comprensión de que todos merecen un grado de privacidad.
En resumen, la polémica que ha surgido a raíz de las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel pone de manifiesto las complejas interacciones entre la vida personal de las celebridades, la interpretación del público y el poder de los medios. Lo que para Kerem pudo haber sido un simple comentario, se ha transformado en un torbellino de críticas, defendiendo y atacando, todo ello alimentado por la profunda conexión que los fans sentían con esta pareja. Así que ahí lo tienen, una inmersión profunda en la reciente controversia que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado las diferentes facetas de la polémica, desde las posibles intenciones de Kerem hasta las razones detrás de las fuertes críticas que ha recibido. Es fascinante ver cómo un simple comentario puede desatar tal debate y cómo el mundo de la fama exige un cuidado extremo en cada palabra. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Kerem se equivocó al hablar de Hande? ¿O creen que las críticas son exageradas y que se ha sacado de contexto? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Me interesa muchísimo leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que más personas se enteren de esta interesante polémica. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.